esto viene a ser nuestro pie de presupuesto, ¿no? Es lo que hemos visto, a ver, vamos a regresar un poco por acá, es lo que hemos visto acá abajo, ¿no? Es esto, pero está un poco más detallado para que podamos resolver. A ver, tenemos el costo directo, que viene a ser la sumatoria de todo lo que es cuantificable y todo lo que está dentro de los alcances, y es decir, el producto por el cual está pagando el cliente, ¿no? Esto viene a ser los costos directos, ¿no? Luego tenemos los gastos generales fijos, los gastos generales variables, que vienen a ser también un porcentaje del costo directo, ¿no? Que no necesariamente es un porcentaje como tal, es usual, ¿no? Es usual a veces decir, ¿sabes qué? Mi gasto general va a ser el 10%, ¿no? Y de igual manera el fijo 10 y el variable 5, ¿no? Pero realmente ambos ameritan un análisis, ¿no? Un análisis de personal, un análisis de fianzas, un análisis de impuestos que se tienen que pagar, porque acá también está incluido el costo de las oficinas que no están en obra, pero que sí están trabajando de manera remota por el proyecto, ¿no? Entonces, todo eso debe ser analizado. No debería ser un porcentaje cerrado, no debería ser una corazonada, colocar un porcentaje como gastos generales, sino debe de ser un análisis ¿no? Con lo que respecta a la utilidad también, ¿no? Usualmente se coloca un 5%, 10%, pero eso es una corazonada que uno lo hace porque o no estás seguro de lo que tú piensas ganar o simplemente no tienes conocimiento, ¿no? Pero colocar un porcentaje de utilidad también amerita un análisis de varios factores que en este momento que hablemos de utilidad en unas diapositivas más abajo vamos a poder resolver, ¿no? El subtotal, bueno, viene a ser la suma del costo directo, del producto, vamos a llamarlo así, del producto solicitado por el cliente, ¿no? Más los gastos generales, más la utilidad, ¿no? Este es nuestro subtotal. Luego viene el impuesto general a las ventas, ¿correcto? El IGB. Y por último, acá tenemos nuestro precio total, que viene a ser nuestro precio subtotal más el IGB. Ese es el costo total de la obra. Y eso es lo que nosotros entendemos como... Ahora, hay tipos de ejecución y contratos. Pero a ver, hasta este punto, antes de pasar a lo que es tipos de ejecución y contratos, ¿no? Nuevamente voy a recalcar la diferencia que existe entre costos directos y costos indirectos, ¿no? Más adelante, de igual forma, lo vamos a revisar, pero es importante tener claro cuál es la diferencia entre ellos, ¿no? Los costos directos son los productos y los gastos generales son todos los costos que acompañan el hacer un producto, ¿no? ¿Qué necesitamos para que este producto se haga y para cumplir con las normativas del lugar donde estamos construyendo, como vienen a ser los impuestos, las fianzas y todo eso, representan nuestros costos indirectos, ¿no? Nuestra utilidad, nuestros impuestos, ¿no? Eso. Entonces, hasta este punto, si tenemos alguna duda o consulta, me la hacen saber, por favor. Si no, proseguimos con lo siguiente, ¿ya? Lo que sí me interesa, chicos, es tener clarísimo el concepto costo directo, costo indirecto. A ver. Vamos a ver ahora los tipos de ejecución y contratos de obra, ¿no? Nosotros tenemos muy marcado en nuestro país dos sectores de construcción, el sector público y el sector privado, ¿no? Para ambos casos funciona la administración directa y lo que viene a ser la contrata, ¿no? En ambos casos se puede aplicar. Dentro del sector público puedes hacer unos contratos de esta forma y dentro del sector privado puedes hacer, puedes tener estas formas de contratación, ¿no?
Ahora, ¿de qué manera se puede llevar un presupuesto? También tenemos estos tres conceptos, ¿no? A precios unitarios, a suma alzada y llave en mano, ¿no? Ahora vamos a detallar cada una de ellas, ¿no? Tipo de ejecución de contrato de obra en ambos sectores, lo que representa una administración directa, ¿no? Una obra por administración directa es aquella en la cual la entidad utiliza sus propios recursos para realizar la ejecución. No cuenta con ningún tercero o privado para ejecutar la obra, solo con su propio personal, equipos o maquinarias e infraestructura, ¿no? Por ejemplo, en el sector público, las municipalidades. Las municipalidades dentro de tienen su sector de obras públicas, ¿no? Porque también las municipalidades, dentro de una municipalidad, tienen su sector de obras privadas, pero no porque la ejecuten, sino las municipalidades tienen eso porque tienen dentro de ese sector los inspectores que van a revisar proyectos que se estén realizando dentro de su jurisdicción, ¿no? Es por eso que también las municipalidades tienen su sector privado, ¿no? Ahora, en su área de una municipalidad, ¿cuál es su área de sector público? Vienen a ser, por ejemplo, la construcción de veredas, la construcción de parques, la construcción de pistas, ¿no? Porque hay municipalidades que sí tienen esos recursos. Hay municipalidades dentro de su grupo de sector de obras públicas, tienen equipamiento para hacer asfaltado de pistas, tienen personal de obra contratado, tienen equipos y maquinarias y herramientas a nombre de la municipalidad con la cual pueden dirigir un proyecto. Tienen personal técnico, tienen ingenieros dentro de las municipalidades que dirigen esas obras. Y bueno, no es tan usual, ¿no? Porque casi la mayoría de obras se ven mediante, mediante convocatorias, ¿no? En el sector público, pero sí existe, ¿no? Es más, yo hace muchísimos años trabajé en la municipalidad de Barranco, en la cual efectivamente teníamos nuestros equipos de obra, tanto equipos materiales como herramientas, ¿no? Y ejecutábamos proyectos. Entonces, eso viene a ser una administración directa. Nosotros como entidad pública o privada hacemos nuestra propia obra. En el sector privado también. Por ejemplo, hay una empresa muy importante que se llama AESA, ¿no? AESA es una transnacional que tiene dentro de sector minería, sector construcción, tiene todos los sectores, ¿no? Entonces, dentro de este grupo, cuando quieren hacer un proyecto, no llaman a un tercero, sino dentro de su misma organización tienen a esa construcciones. ¿Sabes qué? Necesitamos hacer un nuevo almacén dentro de nuestra maestranza en el lugar tal. Ok, activemos al equipo de AESA Construcciones y ellos van y ejecutan la obra. Entonces, la plata que ellos invierten se va moviendo simplemente en ese lugar, ¿no? No tienen variaciones. Entonces, eso significa una administración directa. Yo como entidad pública o como entidad privada voy a hacer un proyecto, pero con mis propios recursos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando es contrata? Que también ocurre mucho en el sector público y en el sector privado. En el sector público tenemos a SEACE, ¿no? Que es la entidad que es la que eh, se promulga los proyectos en todo sector público, ¿no? Ahí están las municipalidades, ministerios, entidades gubernamentales, inclusive universidades, entidades tipo RENIEC, y así, diversas, ¿no? A través de SEACE uno ve las publicaciones que puede hacer y como empresa constructora aplicar eh, a su ejecución, ¿no? Entonces, eso es en el sector público, cómo se manejan las contratas. En el sector privado, ¿correcto? Es mucho más manejable, es mucho más sencillo porque ya hay un cliente, como por ejemplo, ¿no? Mall Plaza. Mall Plaza ya tiene un pool de contratistas con las que va haciendo cada proyecto, ¿no? Es una convocatoria cerrada, a 5 o 4 constructoras les dan los alcances del proyecto para que ellos coticen
y mediante un concurso interno, privado, ¿no? La que tiene la mejor oferta técnica, la mejor oferta económica, es la que gana, ¿no? A eso se representa cuando uno hace un contrato, ¿no? Mediante una contratación externa, ¿no? Que se denomina contrata. Somos entidades públicas o privadas, pero no lo vamos a construir nosotros. Para esto vamos a llamar a un tercero que venga a construir. A eso se denomina un tipo de contratación por contrata, ¿no? Ahora, esto es importante porque esto sí está muy relacionado a los presupuestos que vamos a armar. Esto es una forma de contratación. Habíamos visto que eran 3 formas de contratación, ¿correcto? Precios unitarios, suma alzada y llave en mano. Bueno, esto es a precios unitarios. A precios unitarios, ¿no? Es en un presupuesto a precios unitarios se paga al contratista lo que realmente ha ejecutado, sustentado por planos de avance y o protocolos de calidad, ¿no? Por ahora nos vamos a centrar en el metrado y en el criterio de cálculo del metrado valorizable. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo. Si yo en un presupuesto a precios unitarios, en mi presupuesto indica que yo voy a vaciar 10 metros cúbicos de columna, ¿no? Y si yo ejecuté 11 metros cúbicos, o sea, 1 metro cúbico más, y mi contrato está a precios unitarios, eso quiere decir que ese cubo que vacié de más, sí me lo van a pagar. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una forma de contratación por precios unitarios, sí me pagan lo que estoy ejecutando, ¿no? Ahora, dependiendo del tipo de cliente que tengamos, no solamente basta la ejecución, no solamente basta que tú hagas los 11 metros cúbicos de columna, sino estos tienen que estar correctamente documentados, no debería de tener observaciones, ¿no? Esto ya nos abre a otro capítulo más que ya viene a ser un control de obra, pero para que lo sepan, no les comento, ¿no? Un precio unitario, un presupuesto de precios unitarios, nos van a pagar lo que exactamente nosotros estamos gastando. Exactamente. Si gastamos 10, 11, 12, 13, 14, 15 cubos de columna, esos 15 nos lo van a pagar. Así mi presupuesto haya colocado 10, ¿no? Eso no sucede acá. Eso no sucede con lo que es suma alzada. Si en suma alzada, con el mismo ejemplo anterior, yo de los 10 metros cúbicos que tenía en mi presupuesto, vacié un cubo más, o sea, vacié 11 cubos, ese cubo de más no me lo van a pagar, porque me van a decir, tú sabías que cuando te entregué el alcance, este presupuesto era a suma alzada, ¿no? O sea, que debiste de haber leído bien todos los alcances, revisado los planos, revisado las especificaciones técnicas, revisado las memorias efectivas y me hubieras dado un presupuesto correcto. Entonces, ese metro cúbico que tú estás vaciando de más, no te lo puedo pagar porque es un presupuesto a suma alzada. Ojo que también ocurre lo contrario, ¿no? Puede ser que en tu presupuesto diga 10 metros cúbicos de columna de concreto, ¿no? Pero en la realidad, ¿no? Te mandaba únicamente 4 cubos de concreto, ¿no? Eso quiere decir que como es un contrato a suma alzada, el cliente está en la obligación no de pagarte 4, sino de pagarte los 10 metros cúbicos de concreto, ¿no? Y por lo general, la mayoría de contratos tiene este tipo de forma de contratación a suma alzada, porque ahí el riesgo ya lo está asumiendo no la entidad, no el cliente, sino el riesgo lo asume ya directamente el contratista. Una forma de contratación que sí se da, hay empresas, a ver, jóvenes, por favor, el micrófono, hay que apagarlo. Hay que mutear los micrófonos. Me parece que está prendido el de Derlis Colque. Por favor, Derlis, apaguemos el micrófono, por favor. Ya,
Excelente, gracias. ¿No? Un contrato llave en mano, ¿no? Un contrato llave en mano para una construcción es aquel que se acuerda con un contratista y en el que éste se compromete a encargarse de todos o la mayoría de los trámites precisos para realizar una obra a cambio de un precio cerrado global y un plazo determinado de tiempo. Para esto debemos de saber y de entender lo siguiente. Un presupuesto de obra es parte de todo un proceso de un proyecto, ¿no? Cuando a nosotros nos indican hacer un presupuesto de obra, debemos de entender que detrás de ello ya hubo todo un trabajo que involucró, ¿no? Unos proyectistas que elaboraron la necesidad de un cliente, ¿no? Y ellos lo desarrollaron, lo convirtieron en planos, lo convirtieron en especificaciones, lo convirtieron en memorias, lo revisó el cliente, ¿no? Luego el cliente observó, los proyectistas volvieron a reafinar las observaciones, finalmente se lo vuelven a presentar al cliente, el cliente está contento con lo que han hecho estos proyectistas y en ese momento dice ya es hora de mandarlo a construir. Entonces hay un proceso antes de hacer un presupuesto de obra, ¿no? Que viene a ser efectivamente la elaboración del proyecto, ¿no? Del anteproyecto, del proyecto, luego viene la licitación de la obra y luego viene la ejecución, ¿no? Entonces, el hacer una contratación llave en mano significa que una contratista, por la experiencia que tiene, también está en la capacidad de poder hacer estos pasos anteriores, ¿no? Capta la necesidad del cliente y la materializa en planos, en expedientes, en un expediente técnico, ¿no? Planos, especificaciones, memorias efectivas, ¿no? Y demás documentos anexos. Pero ¿quién lo hace? No lo hace un proyectista, un tercero, sino lo hace la misma constructora. Entonces yo, constructor, ¿sabes qué? Voy a hacer todo tu proyecto, ¿ya? Pero también te lo voy a construir, ¿no? Y es más, después de construir, también lo voy a implementar, ¿no? Y te voy a dar, como el término lo dice, la llave en tu mano para que tú simplemente ingreses a la necesidad que tenías, ¿no? Porque todo parte de una necesidad de un cliente para que se pueda dar un proyecto. Eso significa el proyecto llave en mano, ¿no? Bueno, acá nos vamos a adentrar en lo que son los metrados, como ya lo hemos venido diciendo desde la primera diapositiva, ¿no? Los metrados son los procesos de cálculo que realiza un ingeniero civil u otro profesional, ¿no? Para calcular áreas y volúmenes en un proyecto. Los metrados son indispensables para la creación de expedientes técnicos y para realizar presupuestos, ¿no? Esta es una parte que viene de haber revisado todo el alcance. Yo revisé todo el alcance, sé de qué trata el proyecto, bueno, entonces, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer los metrados. Y de esta manera vamos a poder concebir parte del presupuesto, ¿no? ¿Por qué es tan importante los metrados? Porque simplemente es lo que nos va a cuantificar el producto final de lo que está requiriendo un cliente, ¿no? Eh, Tener un metrado correcto, ¿no? Nos va a permitir tener un presupuesto adecuado en el cual al término de la ejecución no va a haber ninguna parte de los interesados disconforme, ¿no? Porque puede ocurrir que al hacer un metrado equivocado y que esa equivocación la tenga que asumir el contratista, entonces esta empresa contratista que ganó el proyecto con un metrado equivocado pueda perder dinero y pueda verse afectado dentro de su formación empresarial, ¿no? Entonces, ahora, si esta equivocación es a, a cargo del cliente, de igual forma, ¿no? Porque un cliente no va a querer pagar mayor monto de lo que realmente cuesta el producto, ¿no? Entonces, es por eso la importancia de los metrados de obra. Es importante por ello. Es importante porque nos permite cuantificar, ¿no? Y nos permite a nosotros
tener el conocimiento pleno de lo que va en números a valer la obra, ¿no? Como cantidades. Eso es lo importante de los metrados, ¿no? Ahora, en nuestro país, los metrados, la manera como se debe de metrar, eso está normado, ¿no? Y precisamente les enlisto estos 7 puntos, estos 6 puntos, ¿no? En los cuales van a poder visualizar que sí, la norma técnica de metrados está basada en todos estos puntos, ¿no? En el cual nos explican de qué manera nosotros vamos a realizar el metrado de cada partida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto es un pequeño extracto de lo que dice la norma técnica respecto a los solados, ¿no? En la norma técnica nosotros vamos a encontrar primero la descripción de la partida, ¿no? Solados, ¿no? Y el concepto de este, ¿no? Que es una capa de concreto simple, de escaso espesor, que se coloca en el fondo de las excavaciones para zapatas, muro de contención, etcétera, proporcionando una base para el trazo de los elementos, ¿no? Luego nos indica la norma técnica cuál es la medida, la unidad de medida que está normada para poder cuantificar los solados, ¿no? Y luego nos indica cómo es la forma de medición, ¿no? Se medirá el área efectiva del solado, contada hasta 5 centímetros de la cara vertical del elemento estructural que irá emplazado sobre el solado con el propósito de darle nivelación a la superficie, ¿no? Este ejemplo del solado, ¿no? En la norma técnica está absolutamente para para todas las partidas de construcción, ¿no? Es como que un punto de inicio para que nosotros podamos entender bien cuál es la unidad de medida para cada partida que nosotros vamos a incluir en nuestro presupuesto, ¿no? Y aquí ya vamos a entrar a qué son las partidas, ¿no? No cada uno de los productos o servicios que conforman el presupuesto de una obra, ¿no? Y estas partidas se pueden jerarquizar en la siguiente manera: primer orden, segundo orden, tercer orden y cuarto orden, ¿no? Entonces, aquí vamos a entender mucho mejor lo que vienen a ser las, las distintas jerarquías para el presupuesto, en 4 niveles, ¿no? Este es un pequeño extracto de lo que vendría a ser, por ejemplo, en estructuras, ¿no? Estructuras como tal, ¿no? Vendría a ser la partida de primer orden, que vendría a ser los títulos, ¿no? Una partida en un orden inferior vendría a ser, dentro de estructuras, obras de concreto armado, ¿correcto? Tercer orden dentro de las partidas. Segundo orden dentro de las partidas, perdón. El tercer orden viene a ser las vigas, partidas de tercer orden, ¿no? Y, por último, la descripción de las partidas, que estas sí son las partidas que son cuantificables, ¿no? El concreto, el encofrado y el acero, ¿correcto? Ahora, los precios unitarios. Como ya lo hemos venido hablando, ¿no? Los precios unitarios vienen a ser el valor por cada unidad de medida, ¿no? Por cada unidad de medida que tenemos especificada en nuestro presupuesto, ¿no? Ahora, esta unidad de medida debe multiplicarse por el metrado para poder conseguir el precio total, ¿no? Entonces, eso es para nosotros el costo unitario. Es el valor por cada unidad de medida dentro de nuestro presupuesto, ¿no? Ahora vamos a conversar sobre lo que son los costos directos, ¿ya? Pero ya a un nivel de, de un análisis de costos unitarios, ¿ya? Dentro de lo que viene a ser nuestros costos unitarios, ¿ya? Para nosotros un costo unitario viene a ser la representación del costo de la mano de obra, el costo de los materiales, más el costo de los equipos y herramientas. Este es un esquema, ¿ya? De lo que vendría a ser un análisis de costo unitario, ¿no? En la primera parte vamos a poder ver los datos, ¿no? Que también no son limitativos, pero que sí son importantes. Dentro de estos datos, lo que está remarcado en rojo nos va a ayudar a calcular las cantidades
que nosotros necesitamos para cada uno de nuestros recursos, ¿no? Entonces, en este caso, la partida se llama trazo y replanteo, ¿no? ¿Cuál es su unidad de medida? Si nosotros vamos a la norma técnica, ¿no? A la norma técnica peruana, vamos a poder visualizar que el trazo y replanteo está en la unidad de metrados, ¿correcto? Ahora, esta misma unidad, ¿no? Este mismo análisis de costo unitario nos indica una cuadrilla y un rendimiento. ¿De dónde vamos a sacar la cuadrilla y el rendimiento? Para ello, como les comentaba hace instantes, ¿no? Nuestro sector de construcción ya ha venido dejando muchos antecedentes, ¿no? Las propias empresas constructoras se preocupan en poder tener sus cuadrillas y, y tener los rendimientos históricos, ¿no? Entonces, si actualmente yo me dispongo a hacer un presupuesto para una columna de concreto, donde yo voy a recurrir inicialmente va a ser a la columna de concreto que hice en mi proyecto anterior, ¿no? Para hacer la columna anterior, mira, usé tres peones, ¿no? Y dos operarios y mi capataz, ¿no? Entonces, esa misma cuadrilla es la que yo voy a jalar a la actualidad, ¿no? Entonces, de la experiencia es de donde se sacan estos valores, que, ojo, es una de las fuentes. Es los antecedentes que uno como profesional ha ido recabando con el ejercicio que uno hace y lo va utilizando, ¿no? Ahora, otra fuente es las documentaciones públicas, como las revistas, ¿no? En la revista Costo y Presupuesto, en la revista S10, ¿no? Uno ve estas revistas, el constructivo también, no ve estas revistas y tienen folletos dentro de ellas donde indican también histórico de parte de ellos, ¿no? Cuáles son los rendimientos y cuáles son las cuadrillas de acuerdo a las partidas, ¿no? Ahora, lo último que también he encontrado viene a ser eh, hay una página web que voy a compartirlo con ustedes ahora que termine la sesión, eh, en la cual hay un grupo de empresas que han creado una biblioteca de precios unitarios, ¿no? Donde efectivamente uno saca las cuadrillas y los rendimientos, ¿no? Eso es, digamos, beneficio del tiempo que ya llevamos como sector, ¿no? Porque anteriormente únicamente se recurría a las revistas de Capeco, que eran un buen intento, pero que no cubrían todas las necesidades, ¿no? O lo que es peor, eh, nos podía llevar también al no recurrir a Capeco, nos llevaba a recurrir a información que no era consistente y finalmente colocar datos que no son correctos, y al tener un dato que no es correcto sabemos cuáles son las consecuencias que pueden acarrear, como son pérdidas, ¿no? Esa es la consecuencia de no tener unos datos adecuados, el generar pérdidas. Entonces, estos dos puntos, las cuadrillas y los rendimientos, en la actualidad tenemos un harto bagaje de dónde podemos conseguir y de dónde podemos documentarnos, ¿no? Es más, si uno de ustedes ya se encuentra en una empresa trabajando o cuando ingresen a una empresa y le soliciten hacer los presupuestos o apoyar en los presupuestos, una de las primeras cosas que uno debe de solicitar es, oye, ¿cuáles son los históricos de tus precios unitarios anteriores, ¿no? ¿Cuáles eran tus cuadrillas? ¿Cuáles han sido tus rendimientos? La mayoría de empresas actualmente las manejan y la manejan en forma de bibliotecas y son históricos. ¿Por qué? Porque generalmente lo que se busca con ello es lo que hablamos en nuestra primera diapositiva, que es la productividad. Y la única manera de llegar a la productividad es siendo constante, ¿no? Y partiendo de una base. La base va a ser lo que yo hice antes, ¿no? Y siendo constante quiere decir de qué manera esto yo lo puedo mejorar, ¿no?
y de esa forma nosotros vamos a poder conseguir productividad. Y es por eso que empresas importantes en nuestros medios actualmente vienen llevando este tipo de documentación. Entonces, no nos preocupemos, ¿no? En dónde vamos a conseguir estos datos, no con el sentido de que no los busquen, sino al contrario, busquen información. Yo también les voy a compartir documentos en los cuales van a poder identificar cuáles son las cuadrillas y los rendimientos por partidas para que ustedes lo puedan tener como parte de su información, ¿no? Luego de lo que es el encabezado, bueno, tenemos tres grandes grupos, ¿no? La mano de obra, los materiales y las maquinarias. Todo referido ¿a qué? A la unidad de metros cuadrados. ¿Cuántas horas hombre necesito, ¿no? Para obtener un metro cuadrado de trazo y replanteo? ¿Cuántas bolsas de cal? ¿Cuántos pies cuadrados de madera necesito para realizar un metro cuadrado de trazo y replanteo? Y aquí igual, ¿cuántas unidades de wincha? ¿Cuántas horas de equipo, ¿no? Horas máquina necesito para poder cubrir un metro cuadrado de trazo y replanteo, ¿no? Esa es la idea de que eh, estos tres grandes grupos siempre estén en función de la unidad de la medida de la partida. ¿Cuál es la partida? Trazo y replanteo. ¿Cuál es su medida? Metro cuadrado. Entonces, todos los recursos en sus unidades comerciales, por decirlo así, tenemos que llevarlas hacia la unidad de metro cuadrado, ¿no?